Llevaba 3 años trabajando como asesora de crédito en una sucursal bancaria no muy lejos de su casa. Para muchos su trabajo podía parecer rutinario: revisar solicitudes, calcular intereses, explicar condiciones. Pero para Isabela, cada cliente era una historia distinta, un pequeño universo que se abría frente a ella con sueños, miedos y expectativas. Tal vez por eso le costaba separar del todo lo profesional de lo personal. Su corazón siempre se inclinaba a ayudar más de lo que el reglamento permitía. Ese mediodía salía de la oficina después de una mañana intensa de trabajo. Había sido uno de esos días en los que el teléfono no dejaba de sonar y las firmas parecían multiplicarse como por arte de magia. El aire fresco y el olor a jazmín que venía de un balcón cercano la hicieron suspirar con alivio. Amaba su barrio, sus callejones empedrados, sus tiendas diminutas. El viejo teatro que todavía organizaba funciones para los vecinos. En Lavapiés cada esquina tenía una historia, y ella se sentía parte de todas ellas. Se detuvo frente a una frutería, atraída por el brillo anaranjado de unas mandarinas perfectamente alineadas. Mientras esperaba que el dependiente atendiera a una anciana delante de ella, escuchó una voz masculina detrás. «Perdona, ¿sabes si por aquí hay una plaza de taxis?», preguntó él con una sonrisa franca. Isabela se giró y lo vio por primera vez. Alto, moreno, con el cabello algo despeinado como si el viento hubiera jugado con él, y una chaqueta de cuero que le daba un aire desenfadado. Llevaba una cámara colgada al cuello y un mapa arrugado en la mano. Sus ojos castaños tenían un brillo curioso, casi travieso. «La más cercana está en la plaza de Lavapiés», respondió ella, «pero si buscas un taxi, probablemente sea más rápido pedir uno por aplicación». «Lo intenté, pero parece que mi móvil está empeñado en quedarse sin batería justo ahora», dijo él, levantando el teléfono apagado como prueba. Ella sonrió. Había algo en su forma de hablar. Un tono cálido que invitaba a la conversación. «Si quieres, puedo acompañarte hasta la plaza. No está lejos». «¿Seguro? No quisiera molestarte». «No es molestia», respondió ella. Y comenzaron a caminar juntos. En el breve trayecto, él le contó que se llamaba Diego, que trabajaba como guía turístico especializado en rutas personalizadas por Madrid y alrededores. «No me gusta el turismo rápido, prefiero enseñar las historias que no salen en las guías», explicó con entusiasmo. Ella le habló de su trabajo en el banco y de cómo, a veces, las personas le confiaban más de su vida de lo que imaginaban. Al llegar a la plaza, él la miró con una expresión que mezclaba gratitud y picardía. «Te debo una por esto. Si algún día quieres ver Madrid con otros ojos, llámame», dijo, entregándole una tarjeta con su nombre y número. Isabela la guardó en su bolso sin pensar demasiado. Esa mezcla de seguridad y ternura que la hacía sentir vista, escuchada. O al menos, eso creía ella. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el pequeño balcón del piso de Isabela, Diego habló de un proyecto que lo ilusionaba. «Quiero llevar mi trabajo a otro nivel», dijo, mirando las luces de la ciudad. «Necesito un coche, algo que me permita moverme rápido entre ciudades. Llevar a mis clientes cómodamente. Estoy cansado de depender de trenes y autobuses». «Es una buena idea», respondió ella, genuinamente interesada. «El problema es que ahora mismo no puedo permitírmelo. No tengo historial suficiente para que el banco me conceda un préstamo grande. Pero, si alguien pudiera avalarme, podría comprarlo en pocas semanas». Isabela lo miró, comprendiendo a dónde quería llegar. Como asesora de crédito conocía bien los riesgos de avalar a otra persona. Y sin embargo la idea de ayudarlo, de formar parte de su sueño, comenzó a germinar en su mente. «No tienes que responder ahora», añadió Diego. «Solo piénsalo. No quiero que lo hagas si no lo sientes». Aquella noche, mientras intentaba dormir, Isabela repasó mentalmente los pros y los contras. Su parte racional le advertía del peligro, pero su corazón, ese que latía más fuerte cada vez que Diego le sonreía, empezaba a imaginarlo conduciendo un coche nuevo con ella a su lado, rumbo a alguna ciudad histórica. La primavera continuó desplegando su esplendor en Lavapiés.
Que aquella decisión que pronto tomaría marcaría el inicio de la historia más difícil y transformadora de su vida. Capítulo 2. Promesas al atardecer. El sol comenzaba a esconderse tras los tejados de Madrid, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados que parecían sacados de una postal. Isabela y Diego caminaban por la ribera del río Manzanares, un lugar que él insistía en mostrarle porque, según decía, aquí uno recuerda que Madrid también tiene su propio horizonte de agua. Isabela, con una bufanda ligera cubriéndole el cuello, escuchaba cómo Diego hablaba de sus planes. Esa tarde, después de semanas saliendo juntos, él había decidido compartir más detalles sobre su gran proyecto. He estado pensando mucho, Isa, comenzó Diego con esa forma de pronunciar su nombre que lo hacía sonar más íntimo. Y ahí es donde, bueno, necesito tu ayuda. Isabela lo miró intentando que su expresión fuera neutra. Sabía que esta conversación llegaría. La semilla ya había sido plantada días atrás en el balcón. La palabra nuestra resonó en su cabeza. No mía, no mío, sino nuestra. Esa pequeña inclusión la hizo sentir parte de un plan de vida, y algo dentro de ella se derritió. Unos días después, Diego la invitó a una cena en un restaurante en el centro, uno de esos lugares íntimos con velas en las mesas y música de guitarra en vivo. Durante la comida, él volvió a mencionar la idea. Pero esta vez con más detalles, el modelo del coche, la cuota mensual, incluso un posible calendario de pagos. Mira, dijo sacando de su chaqueta un folleto brillante. Este es el SUV que quiero. Mirándola de reojo. Isabela sonrió. Sí, podía imaginarlo. Demasiado bien. El vendedor, al notar su interés, comenzó a hablar de facilidades de pago, opciones de financiación y promociones especiales. Podemos hacer la simulación ahora mismo, propuso el vendedor. Solo necesitamos sus datos, señorita. Isabela dudó, pero finalmente aceptó. Más por curiosidad que por compromiso, o al menos eso se dijo a sí misma. Esa noche, sentados de nuevo en el balcón de su piso, Diego sacó el tema una vez más. Sé que no es una decisión fácil. Pero, hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Si hacemos esto juntos, te prometo que nunca te fallaré. Este coche no solo es para mi trabajo, también será para nosotros. Para nuestras escapadas, para visitar a tu madre en Toledo, para todo lo que soñemos. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Isabela sintió que en ese momento él le ofrecía algo más que un coche, le ofrecía un futuro compartido. O eso quería creer. Diego, murmuró ella, sin poder evitar que su voz temblara. Confío en ti. Él sonrió. Esa sonrisa amplia que tanto le gustaba, y le tomó la mano con fuerza. Entonces, hagámoslo. Esa noche, mientras se acostaba, Isabela repasó mentalmente lo que había aceptado. Sabía que estaba asumiendo un riesgo enorme, y que cualquier asesor financiero, incluida ella misma, le habría dicho que no lo hiciera. Pero el corazón no siempre sigue las reglas de los números. Afuera, el murmullo lejano de la ciudad se mezclaba con la imagen de Diego al volante de ese coche. Una imagen que para ella, valía la pena el salto al vacío. No sabía, no podía saber, que aquella promesa al atardecer sería el primer paso hacia la tormenta que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 3. El préstamo del corazón. La mañana en que Isabela firmó el contrato de préstamo amaneció despejada, con un cielo azul que parecía augurar un buen día. Caminó hasta la sucursal bancaria donde trabajaba, pero esta vez no lo hacía como asesora de crédito sino como cliente. El contraste no dejaba de llamarle la atención, durante años. Había estado sentada al otro lado del escritorio, explicando a otros las condiciones, los plazos, las obligaciones. Ahora, era ella quien debía responder preguntas. Mostrar su documentación y comprometerse a una deuda considerable. Diego la esperaba afuera, apoyado contra la pared con las manos en los bolsillos y una sonrisa que parecía hecha para tranquilizarla. Vestía una camisa blanca impecable y unos vaqueros oscuros, y había dejado su inseparable chaqueta de cuero en casa, como si quisiera mostrar una imagen más formal para la ocasión. ¿Lista?, preguntó él cuando la vio acercarse. Isabela asintió, aunque por dentro sentía un ligero nudo en el estómago. Sí, lista. Entraron juntos.
La oficial de préstamos. Una compañera de trabajo de Isabela llamada Laura, la saludó con una mezcla de sorpresa y curiosidad. No era común ver a Isabela como solicitante. Laura no hizo preguntas innecesarias. Tras una breve explicación de las funciones, Diego se colocó al volante. «Súbete, copiloto», dijo guiñándole un ojo. Isabela se sentó a su lado, acariciando el salpicadero con la yema de los dedos. Otras veces mencionaba viajes de trabajo que no coincidían con lo que ella sabía de su agenda. Una tarde, al pasar por casualidad cerca de la Gran Vía, creyó ver su coche estacionado. Pero no quiso detenerse. «Será casualidad», se dijo y lo dejó pasar. Mientras tanto, las cuotas del préstamo comenzaron a descontarse puntualmente de su cuenta. Empezaron los retrasos. «Perdona, Isa, este mes un cliente me pagó tarde. La próxima semana te hago la transferencia, ¿vale?», decía él con un tono casi suplicante. Ella aceptaba, intentando no dramatizar. Solo es un contratiempo, pensaba. Pero en el fondo, algo en su interior empezaba a tensarse. Una noche estaban en su piso cenando pizza en el sofá. La televisión estaba encendida, pero ninguno prestaba atención. Diego, con un vaso de vino en la mano, la miró y dijo: «Quiero que sepas que todo esto, el coche, las rutas, incluso nuestras escapadas, es gracias a ti. Y no lo olvido». Isabela sintió un calor agradable en el pecho. A pesar de las pequeñas inquietudes, quería creer que había hecho lo correcto. Quería pensar que todo se equilibraría con el tiempo. «Solo quiero que cumplas tu parte», respondió ella suavemente. «La cumpliré. Te lo prometo». «Pero en el banco». «Sí, más o menos», contestó ella, restándole importancia. Laura suspiró. «Solo te digo que tengas cuidado. No es lo mismo confiar en alguien con palabras que con dinero de por medio». Isabela agradeció el consejo, pero no quiso profundizar. Admitir sus dudas en voz alta sería como abrir una grieta que aún no estaba lista para enfrentar. Los días siguieron su curso y con ellos la rutina de Isabela y Diego. El coche se convirtió en un símbolo de su relación, brillante por fuera, pero con detalles internos que empezaban a chirriar. Sin embargo, en ese momento, ella todavía veía más luz que sombra. La primavera estaba llegando a su fin, y el calor del verano comenzaba a sentirse en las calles de Lavapiés. Una tarde, mientras cerraba su jornada en el banco, recibió un mensaje de Diego. «Esta noche te paso a buscar. Ropa cómoda». Sorpresa. Isabela sonrió sin saber que aquella sorpresa sería el inicio de un cambio irreversible en su historia. Capítulo 4: Kilómetros de ilusión. La noche de la sorpresa llegó con un cielo limpio y una brisa suave que recorría las calles de Madrid. De vez en cuando, la miraba de reojo como si disfrutara de tener el control absoluto de la situación. Conducía con seguridad y ella, al menos por un momento, se permitió relajarse. Después de una hora de carretera, los edificios fueron quedando atrás y dieron paso a paisajes más abiertos, campos, colinas y algún que otro pueblo iluminado a lo lejos. Isabela miraba por la ventana, intentando adivinar el destino. «¿Me vas a decir o no?», insistió, divertida. «Todavía no. Pero te va a encantar». Finalmente, entraron en un pequeño pueblo con calles empedradas y farolas antiguas. Diego estacionó frente a una casa rural restaurada que parecía salida de una postal. El cartel decía Posada El Mirador. En la recepción, una mujer mayor les dio la bienvenida y entregó una llave antigua con un llavero de madera tallada. «He reservado una habitación con vistas al valle», dijo Diego mientras subían por una escalera de madera crujiente. La habitación era acogedora, cama amplia con colcha bordada. Señalando el coche estacionado al fondo del aparcamiento. «Con esto podríamos traer grupos aquí y ganar un buen dinero». «Sí», asintió ella, aunque notó un ligero cambio en su tono. No era un nosotros romántico, sino un nosotros más empresarial. Regresaron a Madrid esa misma tarde. Durante el viaje de vuelta, Diego recibió varias llamadas en su móvil. Diego comenzó a usar el coche con más frecuencia, a veces sin avisarle.
Le decía que eran viajes cortos para recoger clientes o para explorar nuevas rutas. Al principio, ella no vio problema. Pero un detalle comenzó a inquietarla: había cada vez menos escapadas juntos y más compromisos de trabajo en los que ella no estaba incluida. Una tarde, después de salir del banco, Isabela decidió caminar hasta su casa en lugar de tomar el metro. Al pasar por una cafetería en la calle Alcalá, vio algo que le heló la sangre: el SUV negro de Diego, estacionado justo enfrente. En el asiento del copiloto, una joven rubia sonreía mientras Diego, inclinado hacia ella, parecía mostrarle algo en el teléfono. La escena duró apenas unos segundos antes de que él arrancara y se alejara, pero fue suficiente para dejarla con un nudo en la garganta. Esa noche, cuando Diego apareció en su puerta con una bolsa de comida china para cenar, Isabela intentó disimular su incomodidad. ¿Qué tal el día?, preguntó él, entrando en el salón. Bien. Mucho trabajo, respondió ella, evitando mirarle directamente. ¿Y el tuyo? Agotador. 2 rutas privadas. Mañana igual. No paro. Asintió en silencio. No mencionó lo que había visto, no aún. ¿Qué pasa con el pago de este mes?, preguntó intentando mantener la voz neutra. Tranquila, Isa, esta semana lo tienes. He tenido un par de clientes que se retrasaron. Pero no te preocupes. No voy a fallarte. Era la misma promesa de siempre. Isabela colgó con una mezcla de frustración y resignación. Esa noche se quedó mirando el coche desde su ventana. El reflejo de las farolas sobre la pintura negra parecía contar otra historia, una de kilómetros recorridos, pero no siempre juntos. Recordó la frase que él había dicho el primer día que lo condujo. Libertad para llevar a quien quiera, donde quiera. En ese momento sonaba como una declaración romántica, ahora, empezaba a entender que podía significar algo muy distinto. Aún así, no estaba lista para enfrentar la verdad. No del todo. Quizá por eso, cuando Diego le propuso otro viaje para celebrar su 3er mes juntos, aceptó sin pensarlo demasiado. Parte de ella seguía aferrada a los kilómetros de ilusión que aún quedaban, aunque ya empezaban a desgastarse con el peso de las sospechas. Lo que Isabela no sabía era que aquel siguiente viaje sería el punto de quiebre. Un trayecto en el que las promesas comenzarían a desmoronarse. Y en el que el coche, esa joya que había comprado con su firma, se convertiría en la prueba más dolorosa de su error. Parte de ella quería pensar que ese viaje era una manera de reafirmar lo que tenían, de recuperar la complicidad de los primeros días. El SUV negro brillaba bajo el sol de la mañana cuando Diego se detuvo frente a su portal. Vestía una camisa azul remangada, gafas de sol y esa sonrisa segura que en otro tiempo habría bastado para disipar cualquier sombra en su mente. ¿Lista para un fin de semana inolvidable?, preguntó él, mientras cargaba la maleta en el maletero. Lista, respondió ella, forzando una sonrisa. Salieron de Madrid por la autovía del sur. La radio sonaba con música suave y Diego tarareaba algunas canciones, golpeando el volante con los dedos. Isabela miraba por la ventanilla, observando cómo el paisaje urbano daba paso a campos dorados y pueblos blancos a lo lejos. El silencio entre ellos no era incómodo, pero tampoco tan natural como antes. A mitad de camino, el móvil de Diego comenzó a vibrar en el soporte del salpicadero. Él lo miró de reojo, frunciendo el ceño. «Es un cliente», murmuró. «Voy a contestar». Pulsó el botón para atender la llamada en modo manos libres. «¿Diego?». La voz de una mujer joven clara sonó en el interior del coche. «Estoy en la estación, ¿vienes ya?». Isabela sintió un pinchazo en el estómago. Miró de inmediato a Diego, que parecía incómodo. «Sí, voy en camino», respondió él. Y rápidamente quitó el manos libres para continuar la conversación en privado. Mientras hablaba en voz baja, Isabela sintió que la sangre le hervía. No quería imaginar escenarios. Pero la coincidencia era demasiado evidente. Cuando Diego colgó, ella intentó mantener la calma. ¿Quién era?, preguntó con un tono neutro, aunque por dentro la tensión la estaba devorando. Pero surgió esto y no podía rechazarlo. «Es dinero, Isa».
Sabes que ahora cada ingreso cuenta. Isabela no contestó. Miró por la ventanilla, intentando que no se notara el temblor en sus manos. A una hora de su supuesto destino, Diego se desvió hacia una ciudad pequeña. Aparcó cerca de la estación de tren y antes de que ella pudiera preguntar, le dijo: No tardo nada. Solo voy a recogerla y dejarla en su hotel. Tú quédate aquí, será rápido. Isabela asintió, pero en cuanto Diego desapareció dentro de la estación, algo dentro de ella se quebró. La sensación de estar siendo apartada, no solo físicamente sino de la verdad, le quemaba en el pecho. Pasaron 10, 15, 20 minutos. El coche seguía ahí, pero Diego no volvía. Fue entonces cuando vio a través del parabrisas cómo él salía de la estación acompañado de la joven rubia que había visto días atrás en la cafetería de la calle Alcalá. Sonreían. Caminaban muy cerca, y Diego llevaba su maleta pequeña como si fuera un gesto habitual entre ellos. Isabela sintió un mareo momentáneo. Se agachó en el asiento para no ser vista. Observó cómo abrían el maletero y colocaban la maleta de la joven. Luego ambos subieron al coche, Diego al volante, la joven, directamente en el asiento del copiloto. El corazón de Isabela golpeaba con fuerza. ¿Qué demonios estaba pasando? Ella estaba allí, en la parte trasera, como si fuera una pasajera más. Diego ni siquiera la presentó. Simplemente arrancó y comenzó a conducir. Hola, dijo la joven, girándose apenas para mirarla. ¿Tú también vienes a la excursión? Isabela sintió un frío en el pecho. No respondió. Miró a Diego, esperando una explicación, pero él mantenía los ojos fijos en la carretera. Durante el trayecto, la conversación entre Diego y la joven fluía con naturalidad. Ya te dije, una clienta. La respuesta fue seca, defensiva. No me trates como si fuera tonta, Diego. No soy ciega. Porque estaba en tu coche en nuestro viaje, sentada a tu lado como si. Basta, Isa. Interrumpió él, elevando la voz. No voy a justificar cada cosa que hago. Este coche es para mi trabajo y mi trabajo incluye transportar clientes. Fin. Isabela lo miró fijamente, sintiendo que algo dentro de ella se apagaba. Este coche lo estoy pagando yo, susurró. No lo olvides. Diego no respondió. Arrancó el motor y tomó la carretera hacia el hotel donde pasarían la noche. Pero el ambiente estaba cargado, roto. Esa noche en la habitación, apenas hablaron. Diego se duchó y se tumbó en la cama como si nada hubiera pasado. Isabela, sentada junto a la ventana, miraba las luces de la ciudad y repasaba mentalmente cada señal que había ignorado, los retrasos en los pagos, las llamadas cortadas, las ausencias cada vez más frecuentes. La imagen del coche, su coche, llevando a otra mujer como si fuera la verdadera acompañante de Diego, le quemaba la memoria. Cogió el móvil y abrió la aplicación del banco. El saldo de su cuenta era más bajo de lo que esperaba, el último pago de Diego seguía pendiente. Cerró los ojos y respiró hondo. No podía seguir así. Al día siguiente, cuando regresaron a Madrid, la distancia entre ellos era evidente. Apenas intercambiaron palabras. Isabela sabía que la conversación pendiente sería inevitable, pero ya no estaba segura de querer escuchar más excusas. El pie de foto decía, disfrutando de la vida con la mejor compañía, acompañado de un emoji de copa de vino. Isabela sintió un vacío en el estómago. Aquello no solo era una humillación pública, sino también una confirmación de lo que ya temía. Tragó saliva, respiró hondo y decidió escribirle. Isabela, Diego, necesito hablar contigo. Ahora. Diego, estoy ocupado. Isabela, no me importa. Quiero explicaciones. Silencio. Minutos después intentó llamarlo. La llamada sonó una vez y se cortó. Lo intentó de nuevo, pero esta vez la pantalla de su móvil mostró un mensaje frío y definitivo. Este número no puede recibir llamadas. Diego la había bloqueado. El bloqueo fue como un golpe seco. No solo significaba que él no quería hablar, sino que además estaba dispuesto a cortar cualquier posibilidad de diálogo.
Isabela sintió un calor subirle al rostro, mezcla de ira y decepción. Se levantó de la cama. Abrió su portátil y comenzó a buscar los documentos del préstamo, contrato, extractos bancarios, capturas de mensajes de Diego donde prometía devolver el dinero. También guardó fotos y publicaciones que demostraban que el coche estaba siendo utilizado por él de manera personal y ostentosa, no para un negocio formal. Mientras revisaba todo, recordó las palabras de su compañera Laura: no es lo mismo confiar en alguien con palabras que con dinero de por medio. Tenía razón. Y ahora, más que nunca, Isabela entendía el peso de esa advertencia. Esa misma tarde fue al banco. Laura la recibió con una mirada de preocupación. Necesito hablar contigo como clienta, no como compañera, dijo Isabela, sentándose frente a su escritorio. Claro. ¿Qué ha pasado? Isabela le contó todo, desde la primera conversación sobre el coche hasta el viaje con la joven rubia y el bloqueo en el teléfono. Laura escuchó sin interrumpir, aunque su expresión se endurecía a medida que avanzaba la historia. Isa, esto es grave. Si él no paga y tú eres la titular del préstamo, toda la responsabilidad es tuya. Lo sé. Por eso necesito saber qué opciones tengo. Podrías denunciarlo, pero necesitarás pruebas sólidas. Si demuestras que te engañó para obtener el préstamo. Cada nueva imagen era como un clavo más en la certeza de que debía actuar. Ya no se trataba solo de dinero, era su dignidad la que estaba en juego. El viernes por la tarde, Isabela pidió cita con un abogado especializado en derecho civil y de consumo. La reunión tuvo lugar en una oficina pequeña pero impecablemente ordenada, con estanterías llenas de carpetas. Podemos presentar una demanda civil exigiendo la devolución del importe pendiente o la transferencia del coche a su nombre en uso pleno. Además, con las pruebas de uso ostentoso y el bloqueo de comunicación, podemos argumentar mala fe y abuso de confianza. ¿Cuánto tiempo puede tardar?, preguntó Isabela. Depende del juzgado. Pero lo importante es iniciar el proceso cuanto antes. Y le aconsejo también notificar al banco para que sepan que hay un litigio en curso. Isabela sintió un alivio extraño. No era una victoria aún. Pero al menos tenía un plan. Esa noche al llegar a casa, miró desde la ventana hacia la calle. El SUV no estaba allí, hacía días que no lo veía estacionado frente a su edificio. Asegurándose de no dejar ningún cabo suelto. El abogado, el señor Álvarez, la recibió con una sonrisa cordial y un gesto para que se sentara. Señora Martínez. Ya he redactado el borrador de la demanda, dijo, desplegando unas hojas sobre la mesa. En este documento exigimos, en primer lugar, la devolución inmediata de la totalidad del préstamo que usted está pagando, en segundo, la transferencia de la propiedad y uso exclusivo del vehículo a su favor, y en tercero, daños y perjuicios por abuso de confianza. Isabela repasó el texto con detenimiento. Verlo por escrito con términos legales claros y contundentes, le provocó una mezcla de alivio y nerviosismo. Era como firmar el inicio de una batalla. Quiero que lo presentemos hoy mismo, dijo sin titubear. Álvarez asintió. Perfecto. Enviaremos copia también al banco, para que tengan constancia de que existe un proceso judicial en curso. Esto podría acelerar ciertas medidas preventivas, como la inmovilización del vehículo si el juez lo considera oportuno. A media mañana, la demanda fue registrada en el juzgado correspondiente. Isabela salió del edificio con una sensación de ligereza extraña, como si hubiera soltado una carga. Aunque sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. De camino a casa, revisó su teléfono y notó que su publicación del viernes seguía acumulando interacciones. Lo que había empezado como un desahogo personal se estaba convirtiendo en algo más grande. Decenas de personas le escribían para compartir sus propias experiencias con parejas o exparejas que las habían engañado económicamente. Algunas eran historias de préstamos impagos, otras de propiedades compartidas que terminaron en disputa. Una usuaria le escribió: Isabela, no estás sola. Si necesitas que compartamos tu caso para que se sepa la verdad, cuenta conmigo. Ese mensaje fue como un clic en su cabeza. Decidió que no tenía nada que perder. Abrió la aplicación de Instagram.
Escribió un texto largo y lo acompañó con una foto borrosa del SUV estacionado frente a un restaurante caro, donde Diego solía ir con su nueva acompañante. En la publicación, contó su historia sin mencionar nombres completos, pero dejando claro que tenía pruebas y que estaba decidida a llegar hasta el final. En menos de 24 horas, el post explotó. Más de 500 comentarios, cientos de compartidos y mensajes de apoyo de mujeres, hombres y hasta asociaciones de defensa de consumidores. Algunas personas incluso identificaron a Diego por las fotos y empezaron a etiquetar sus perfiles, lo que hizo que él bloqueara a más gente y pusiera su cuenta privada. En Twitter, una usuaria influyente citó su caso con el comentario: otra historia más de abuso de confianza y manipulación económica. Es hora de que hablemos de esto en serio. La publicación fue compartida miles de veces. Pronto varios medios digitales comenzaron a contactar a Isabela para pedirle una entrevista. Esa misma tarde, la llamó una periodista de un programa de actualidad muy seguido en televisión. Isabela, entendemos que tu caso está en manos de la justicia. Pero creemos que es importante dar visibilidad a este tipo de abusos. Si estás dispuesta, podríamos entrevistarte sin dar datos que comprometan el proceso. Isabela dudó unos segundos. Parte de ella temía exponerse más, pero otra parte sabía que la presión mediática podía jugar a su favor. De acuerdo, respondió. Pero quiero que quede claro que esto no es una venganza, sino una advertencia para que nadie más pase por lo mismo. La entrevista se grabó 2 días después, en un café tranquilo de Lavapiés. La periodista, Marta, le hizo preguntas sobre cómo conoció a Diego, cómo surgió la idea del préstamo y cómo descubrió el engaño. Isabela habló con sinceridad, cuidando cada palabra para no entrar en terrenos que su abogado le había recomendado evitar. ¿Qué le dirías a otras mujeres que puedan estar en una situación similar?, preguntó Marta hacia el final. Que nunca firmen nada sin asegurarse de que esa persona lo merece, respondió Isabela, mirando directamente a la cámara. Y que si sienten que han sido traicionadas, no tengan miedo de buscar justicia. No es solo por el dinero, es por recuperar el control de tu vida. La entrevista se emitió esa misma noche y tuvo un impacto inmediato. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, y el hashtag #Justicia para Isabela comenzó a circular. Algunos usuarios incluso empezaron a recopilar capturas antiguas de las redes de Diego, demostrando que el coche se usaba para fines muy distintos a los que él había prometido. En paralelo, el banco respondió al comunicado del abogado solicitando una reunión con Isabela. Querían conocer de primera mano la situación y evaluar medidas cautelares. La reunión se fijó para el viernes y Laura, su compañera, se ofreció a estar presente para respaldarla. En medio de la ola de comentarios positivos, también aparecieron algunos mensajes anónimos intentando desacreditarla. Insinuaban que ella había aceptado la situación por interés, que sabía desde el principio cómo era Diego, o que solo buscaba fama. Isabela los leyó con frialdad, sabiendo que formaban parte de cualquier exposición pública. Lo que sí le sorprendió fue recibir un mensaje de un número desconocido. Deja de hablar de mí en redes o me vas a conocer de verdad. No había firma, pero no hacía falta. El tono era inconfundible. Isabela hizo una captura y la envió al abogado, quien le recomendó añadirla al expediente judicial como prueba de intimidación. Esa noche, mientras estaba en su salón revisando mensajes, recibió otra notificación, una nueva publicación viral, esta vez de una influencer de viajes con miles de seguidores. En el vídeo, la influencer contaba que había contratado a Diego para una ruta privada meses atrás, y que él se presentó con el SUV como si fuera suyo, hablando de cómo se lo había comprado con su propio trabajo. La influencer, al enterarse de la historia de Isabela, decidió contar lo que sabía. Su testimonio reforzaba la imagen pública de Diego como alguien que se apropiaba de logros ajenos. Isabela sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Era duro ver cómo la persona que ella había amado se revelaba como un farsante ante todos, pero también sabía que cada pieza de verdad que salía a la luz era un paso más hacia su objetivo. Al final de la semana, la historia ya no era solo un caso personal, se había convertido en un tema de conversación nacional sobre las relaciones abusivas y el control económico.
Asociaciones de derechos de la mujer contactaron con Isabela para ofrecerle apoyo legal y emocional. Incluso recibió una invitación para participar en una mesa redonda sobre finanzas y relaciones organizada por una universidad. Esa noche, mirando el hashtag #Justicia para Isabela en tendencia, entendió que su lucha ya no era únicamente por el coche o el dinero, sino por algo más grande, la idea de que nadie debía quedarse callado ante un abuso, sin importar cuán disfrazado de amor estuviera. Y mientras cerraba su portátil, se prometió que no dejaría que el ruido la desviara del camino legal. Porque aunque las redes ardieran, la verdadera victoria se decidiría en el juzgado. Capítulo 8. El contraataque de Diego. El viernes por la mañana, Isabela llegó a la sucursal principal del banco acompañada de su abogada y de Laura, su compañera de confianza. En la sala de reuniones ya la esperaba el director, un hombre de mediana edad con traje impecable y un gesto serio. Sobre la mesa había un expediente grueso, su contrato de préstamo, extractos de pagos y un informe reciente sobre el estado de la deuda. Señora Martínez, empezó el director. Hemos recibido notificación de su demanda y entendemos que el vehículo adquirido con este préstamo está en posesión de un tercero que no está cumpliendo con las condiciones pactadas. Exacto, intervino la abogada. Nuestro objetivo es proteger a mi clienta de un mayor perjuicio económico. Solicitamos que el banco, como parte interesada, pida medidas cautelares para inmovilizar el vehículo mientras dura el proceso judicial. El director asintió lentamente. El banco tiene interés en que el bien financiado mantenga su valor y se utilice conforme a contrato. Si el juez nos autoriza, podríamos pedir la retención o incluso el depósito del vehículo en un garaje autorizado. Pero necesitamos pruebas claras de que el incumplimiento es real y continuado. Restaurantes, carreteras turísticas. Ninguna de esas actividades coincidía con el supuesto uso profesional que Diego había prometido. El director examinó el material en silencio, intercambiando miradas con otro empleado que tomaba notas. Con esto, dijo finalmente, podemos respaldar su solicitud. Presentaremos la petición al juzgado el lunes. Si se aprueba, estás más cerca de lo que piensas. Pero prepárate, cuando él se entere, no se va a quedar quieto. Las palabras de Laura resultaron proféticas. Esa misma tarde, mientras Isabela revisaba correos en su portátil, recibió un mensaje de una amiga: mira lo que ha publicado Diego. Abrió el enlace y vio un vídeo en la cuenta pública de Diego. Él estaba sentado en el asiento del conductor del SUV, con gafas de sol y una expresión falsa de calma. Buenas tardes a todos, comenzó con tono grave. Quiero aclarar algo que se ha estado diciendo sobre mí. Algunas personas están inventando historias para manchar mi reputación. Ese coche que ven aquí lo estoy pagando con mi trabajo. Y sí, hay alguien que me ayudó con el papeleo, pero nunca fue un regalo ni un sacrificio unilateral. No voy a tolerar mentiras. El vídeo estaba acompañado de un texto en el que insinuaba que Isabela lo perseguía por despecho y que todo era una exageración. Para rematar, añadió: hay gente que no sabe perder cuando una relación termina. En pocas horas, el vídeo acumuló cientos de comentarios. Algunos seguidores de Diego lo defendían, acusando a Isabela de buscar atención. Otros, sin embargo, le respondían con capturas de las entrevistas y pruebas que ella había mostrado. La discusión se volvió un campo de batalla virtual. Isabela decidió no responder directamente. Su abogada le había insistido en que no entrara en provocaciones que pudieran perjudicarla en el juicio. Sin embargo, el impacto emocional era inevitable. Es acoso e intimidación. Vamos a añadirlo a la denuncia. El sábado, la tensión subió un nivel más. Un conocido le avisó que Diego estaba organizando una narrativa alternativa entre sus contactos, diciendo que ella había aceptado que él usara el coche como quisiera y que todo el problema surgió solo porque él había rehecho su vida con otra persona. Isabela sintió rabia, pero también claridad. Ya no se trataba solo de un coche o de dinero, Diego estaba intentando destruir su credibilidad. Y eso, para ella, era una línea que no podía permitir que se cruzara. Decidió reforzar su posición en redes con un comunicado breve pero firme. No responderé a ataques personales.
El caso está en manos de la justicia y todo lo que tengo que decir se presentará en el juzgado. Confío en que la verdad prevalezca. El mensaje se viralizó. Y muchos usuarios lo interpretaron como una muestra de serenidad frente a la provocación. El hashtag #Isabela no está sola comenzó a aparecer junto al ya popular #Justicia para Isabela. El lunes, el juzgado admitió a trámite la petición del banco para inmovilizar el vehículo. La orden aún debía ser firmada por un juez. Pero el hecho de que se hubiera aceptado la solicitud inicial era un avance enorme. El documento oficial especificaba que en caso de aprobación, el coche podría ser retirado por la policía y trasladado a un depósito municipal. Cuando la noticia llegó a Diego, la reacción fue inmediata. Publicó una serie de historias en Instagram, con un tono mucho más agresivo que antes. Ahora resulta que quieren quitarme lo que es mío. ¿Por qué? Porque no soportan verme feliz. Pero no voy a rendirme. Si creen que me pueden destruir, están muy equivocados. Su mirada en el vídeo era dura, casi desafiante. Isabela lo vio y sintió un escalofrío, no de miedo, sino de reconocimiento. Diego estaba perdiendo el control. Esa noche, recibió un mensaje privado de un número que no tenía guardado. Era la joven rubia de las fotos. No sé qué te habrá contado Diego, pero yo no quiero problemas, escribió. Él me dijo que el coche era suyo. No sabía nada de tu situación. Isabela se quedó mirando el mensaje, debatiéndose entre la incredulidad y la curiosidad. No respondió de inmediato. Si la joven decía la verdad, podría convertirse en una testigo clave. Decidió reenviar la captura a su abogada, quien respondió. Guárdalo todo. Puede ser muy útil en el juicio. El resto de la semana transcurrió entre reuniones con su equipo legal y actualizaciones constantes en redes. El apoyo hacia Isabela seguía creciendo. Y cada vez más personas se ofrecían a testificar o aportar pruebas. Incluso un antiguo compañero de Diego con el que trabajó como guía. Envió un correo a su abogada explicando que él también había sido engañado en un acuerdo comercial. La primera audiencia judicial ya tenía fecha, dentro de 3 semanas. Hasta entonces, todo sería preparación, recopilación de pruebas y resistencia a las provocaciones. Pero Isabela ya no era la misma mujer que había firmado aquel préstamo meses atrás. Ahora, cada ataque de Diego no hacía más que reforzar su determinación. Sabía que el juicio sería el escenario definitivo y que en esa sala, lejos del ruido de las redes, solo hablarían las pruebas y los hechos. Y en ese terreno Isabela estaba dispuesta a ganar. Capítulo 9. Pruebas irrefutables. El lunes siguiente amaneció gris, con un cielo encapotado que parecía anticipar tormenta. A las 8 de la mañana, el teléfono de Isabela sonó con una llamada de su abogada. Isa. El juez ha firmado la orden de inmovilización y embargo preventivo del vehículo, anunció con voz firme. El banco ya está notificado y la policía municipal tiene la orden de ejecutar la medida en las próximas 48 horas. Isabela se quedó en silencio unos segundos. Había soñado con este momento desde que comenzó todo, pero ahora que estaba tan cerca, una mezcla de alivio y ansiedad le recorría el cuerpo. ¿Significa que lo recuperaremos?, preguntó, conteniendo la emoción. Significa que el coche saldrá de sus manos y quedará bajo custodia hasta que termine el juicio. Es un paso enorme. Ese mismo día, la presencia de un representante del banco sería obligatoria para certificar la entrega, y ella podía asistir como parte interesada. Pero si garantiza que el bien no se deteriore ni pierda valor mientras se resuelve el litigio. Isabela firmó el documento de autorización y salió con la sensación de que por fin el tablero empezaba a inclinarse a su favor. La localización del SUV fue sorprendentemente rápida. Al día siguiente, acompañada de su abogada y un representante del banco, ya había una pequeña multitud, curiosos, vecinos y, para su sorpresa, varios periodistas. Alguien, probablemente Diego, había filtrado la información, y ahora las cámaras estaban listas para captar cada movimiento. El SUV estaba allí, impecable como siempre, con su pintura negra reluciente,
Dos agentes de policía municipal se acercaron al vehículo y comenzaron a tomar fotografías y a llenar el acta de incautación. Fue entonces cuando Diego apareció, saliendo del gimnasio con ropa deportiva y una toalla al hombro. ¿Qué demonios es esto?, gritó avanzando hacia los agentes. Señor, tenemos una orden judicial para la inmovilización y traslado de este vehículo, respondió uno de ellos, mostrando el documento. Ese coche es mío, vociferó Diego mirando de reojo a las cámaras. Esto es un abuso. Isabela lo observaba a unos metros, sintiendo como la adrenalina le aceleraba el pulso. No dijo nada, pero su presencia era suficiente para que él supiera quién estaba detrás de todo. Diego, intervino la abogada de Isabela, con tono profesional. Me están destruyendo porque no quise seguir en una relación. Los flashes se intensificaron, captando cada gesto, cada palabra. Algunos transeúntes grababan con sus móviles, conscientes de que el vídeo acabaría en redes sociales en cuestión de horas. Los agentes comenzaron a enganchar el vehículo a la grúa. Diego, en un último intento, se colocó delante del coche con los brazos abiertos. No se lo llevan, dijo desafiando a los policías. Uno de los agentes le advirtió que si continuaba obstruyendo el procedimiento. ¿Es cierto que su expareja dejó de pagarle las cuotas? ¿Planea pedir una compensación económica además del coche? ¿Cómo responde a las acusaciones de que esto es un caso de despecho? Isabela, siguiendo las recomendaciones de su abogada, se limitó a decir: es un proceso legal en curso. Confío en la justicia. Horas después el incidente estaba en todas partes. En el depósito municipal, el SUV permanecía bajo llave, protegido por cámaras de seguridad. El banco programó una revisión técnica para certificar su estado y garantizar que no hubiera daños antes de su eventual adjudicación. Isabela recibió la confirmación por correo electrónico. El vehículo estaba en perfecto estado, y ahora cualquier movimiento requeriría autorización judicial. Esa noche Isabela se permitió un respiro. Encendió una vela en su mesa. Se sirvió una copa de vino y se quedó mirando por la ventana de su salón. Había sido un día agotador, pero también un punto de inflexión. El coche ya no estaba en manos de Diego. Y por primera vez desde que todo empezó, sintió que la balanza de la justicia se inclinaba a su favor. Sabía que él no se quedaría quieto, que seguiría intentando manipular la opinión pública y victimizarse. Pero también sabía algo más: cada vez que él hablaba sin pruebas, se cavaba un poco más su propia tumba legal. Y con esa certeza, apagó la luz, dispuesta a enfrentar el siguiente capítulo de la batalla. Capítulo 10: El contraataque legal. El viernes por la mañana, Isabela estaba revisando unos documentos cuando recibió una notificación inesperada: una citación judicial en calidad de demandada. Frunció el ceño al leer el remitente, el abogado de Diego. En el documento Diego la acusaba de apropiación indebida del vehículo y daños a su imagen profesional. El escrito alegaba que el coche había sido un acuerdo de uso compartido, y que Isabela había actuado de forma maliciosa al impulsar su embargo. La última parte del documento era la más provocadora. Diego reclamaba una indemnización económica de 15.000 euros por pérdidas laborales derivadas de la privación del vehículo. Isabela dejó el papel sobre la mesa y respiró hondo. No era una sorpresa que él intentara contraatacar, pero ver su maniobra convertida en un documento oficial le provocaba una mezcla de rabia y determinación. Llamó de inmediato a su abogada, la licenciada Moreno. No se preocupe, dijo Moreno tras escucharla. Esto es un movimiento defensivo clásico para intentar intimidarla y desviar la atención del caso principal. Lo responderemos en el mismo expediente para que el juez vea que no hay fundamento. Pero, ¿puede esto retrasar la audiencia?, preguntó Isabela. Podría, pero lo usaremos a nuestro favor. Describiendo cómo Diego le había pedido que solicitara el préstamo, cómo él se había comprometido a pagar cada cuota y cómo fue incumpliendo hasta bloquearla. Mostraron copias pixeladas de los mensajes en los que Diego reconocía la deuda y las transferencias iniciales que luego cesaron. También incluyeron imágenes de las publicaciones en redes donde él exhibía el coche en contextos personales y ostentosos. La entrevista se emitió el domingo por la noche.
Al día siguiente, el vídeo ya estaba en todos los portales de noticias y acumulaba miles de comentarios, la mayoría a favor de Isabela. Algunos extractos se viralizaron especialmente, como cuando ella decía: "No quiero venganza, quiero justicia. Y la justicia empieza por respetar los acuerdos y la palabra dada". La reacción de Diego fue inmediata, publicó un vídeo en directo visiblemente alterado. La licenciada Moreno presentó un escrito ante el juez respondiendo a la demanda de Diego. En él detallaba que el vehículo estaba financiado al 100% a nombre de Isabela. Que existía un contrato de préstamo personal entre el banco e Isabela, sin ninguna participación legal de Diego. Que las pruebas aportadas demostraban que él había dejado de pagar desde hacía meses y había bloqueado toda comunicación. Que las publicaciones en redes, además de exhibir el uso indebido del vehículo, mostraban un intento de presión y hostigamiento público. El escrito finalizaba solicitando que la demanda de Diego fuera desestimada por carecer de fundamento y además, que se le advirtiera formalmente contra nuevas maniobras dilatorias. A una semana de la audiencia, la tensión era palpable. Los medios seguían cubriendo el caso y la opinión pública estaba dividida, aunque cada vez más inclinada hacia Isabela. Asociaciones de defensa de consumidores y colectivos feministas emitieron comunicados de apoyo, destacando su valentía al enfrentar no solo un abuso económico, sino también una campaña de desprestigio. En casa, Isabela se preparaba revisando una y otra vez su carpeta de pruebas, contratos, extractos, capturas, testimonios. No quería dejar espacio a improvisaciones. Laura, su amiga y compañera, la visitaba cada tarde para repasar posibles preguntas que el abogado de Diego podría hacerle. "Recuerda", le decía. "Responde con calma, sin entrar en provocaciones. Ellos buscarán que te alteres para decir algo que puedan usar en tu contra". El jueves, 2 días antes de la audiencia, llegó una noticia inesperada. La joven rubia que había aparecido varias veces con Diego en las fotos del coche aceptaba testificar a favor de Isabela. En su declaración jurada. Quedaban 48 horas para el juicio. Y mientras se servía un café, se prometió que cuando llegara el momento, no hablaría solo por ella, sino por todas las personas que alguna vez habían sido utilizadas y luego silenciadas. Llevaba 3 años trabajando como asesora de crédito en una sucursal bancaria no muy lejos de su casa. Para muchos su trabajo podía parecer rutinario: revisar solicitudes, calcular intereses, explicar condiciones. Pero para Isabela, cada cliente era una historia distinta, un pequeño universo que se abría frente a ella con sueños, miedos y expectativas. Tal vez por eso le costaba separar del todo lo profesional de lo personal, su corazón siempre se inclinaba a ayudar más de lo que el reglamento permitía. Ese mediodía salía de la oficina después de una mañana intensa de trabajo. Había sido uno de esos días en los que el teléfono no dejaba de sonar y las firmas parecían multiplicarse como por arte de magia. El aire fresco y el olor a jazmín que venía de un balcón cercano la hicieron suspirar con alivio. Amaba su barrio, sus callejones empedrados, sus tiendas diminutas. El viejo teatro que todavía organizaba funciones para los vecinos. En Lavapiés cada esquina tenía una historia, y ella se sentía parte de todas ellas. Se detuvo frente a una frutería, atraída por el brillo anaranjado de unas mandarinas perfectamente alineadas. Mientras esperaba que el dependiente atendiera a una anciana delante de ella, escuchó una voz masculina detrás. «Perdona,